Buen día, este es nuestro producto integrador de aprendizaje del Laboratorio de Operaciones Unitarias, en donde vamos a hablar sobre la sedimentación. Nuestro equipo está conformado por Sergio Guajardo, María Fernanda Arellano, Benjamín Mendoza, Salma Almaguer y su servidora Alexa Vargas. En la presentación veremos lo que es la introducción y objetivo, la metodología experimental, los resultados y discusiones, y las conclusiones y bibliografía. Primero que nada, hay que definir qué es la sedimentación. La sedimentación es un proceso que aprovecha la fuerza de gravedad para separar sólidos finamente divididos de un líquido en el que se encuentran suspendidos. En términos más simples, es como dejar que las partículas sólidas que se encuentran en una dilución se asienten en el fondo de esta. Esta operación unitaria es importante ya que la sedimentación desempeña un papel crucial en el tratamiento de aguas residuales, especialmente en la fase primaria, ya que en esta etapa se tiene como objetivo eliminar los sólidos orgánicos suspendidos y coloidales, entre otros. Al entender y aplicar correctamente la sedimentación, se puede contribuir significativamente a la purificación del agua. Pero ¿cómo es que se aplica esta operación en el tratamiento de aguas residuales? Bueno, la sedimentación se utiliza en tanques diseñados específicamente para permitir que los sólidos se depositen en el fondo, mientras que el agua más clara queda en la parte superior. Esto facilita la posterior eliminación de los sólidos, contribuyendo así a obtener agua más limpia y segura. La ley de Stokes establece que la velocidad de sedimentación de una partícula es proporcional al cuadrado de su radio, la diferencia de densidad entre la partícula y el líquido circundante y la gravedad. Esto quiere decir que las partículas más grandes y pesadas tienden a sedimentar más rápidamente. Por esto se dice que el aumento del diámetro efectivo de las partículas a través de la coagulación y floculación es fundamental para facilitar su sedimentación. Al ser más grandes y pesados, se asientan más fácilmente en el fondo del contenedor, permitiendo así una separación más eficaz de los sólidos del líquido. Existen dos tipos de sedimentación, simple e inducida. En la sedimentación simple, el proceso se basa únicamente en la acción de la gravedad. Aquí, las partículas sólidas presentes en el líquido se asientan naturalmente hacia el fondo del contenedor debido a la fuerza gravitatoria. Este método es efectivo para partículas de mayor tamaño y densidad, ya que éstas tienden a sedimentar más rápidamente por sí mismas. Por el contrario, la sedimentación inducida implica el uso de productos químicos para facilitar el proceso. Esto tiene como propósito mejorar la eficiencia del proceso al aumentar el tamaño y la masa de las partículas, lo que facilita su asentamiento. Este enfoque es especialmente útil cuando se trata de partículas más pequeñas o ligeras que no sedimentarían eficientemente solo con la fuerza de gravedad. Con el fin de encontrar la velocidad de sedimentación, Talmadge y Fitch proponen el siguiente método gráfico, el cual tiende a sobreestimar el área final de tratamiento. Este método consiste en 6 pasos. El primero es graficar la altura de la interfaz contra el tiempo. Después se trazan 2 líneas rectas, una donde la altura no varía con el tiempo, la cual es el comportamiento final, y otra donde la altura varía linealmente con el tiempo, el cual es el comportamiento inicial. Después se dibuja una línea bisectriz en la intersección de estas 2 líneas. Y donde se intercepte con la curva experimental se le denomina el punto crítico. Una vez que tenemos el punto crítico, se traza una línea tangente justo en este punto. Como sexto paso tenemos que para encontrar el tiempo en el que se tardará en llegar a una cierta altura, hay que trazar una línea horizontal hasta que intercepte con la línea tangente y posteriormente una vertical en este punto y así leer el tiempo. Para realizar este último punto, se puede hacer un balance de materia para los sólidos considerando la figura 1. En esta figura se muestra el proceso de sedimentación de un fluido con partículas suspendidas, en donde A es la zona clarificada, B es la zona con partículas suspendidas, C es la zona interfase y D es la zona concentrada. Gracias a este balance de materia, se llegan a las siguientes ecuaciones. Con esta primera ecuación podemos calcular la altura final de la zona de lodo, la cual es igual a la altura inicial de la suspensión por la concentración inicial de la suspensión entre la concentración final del lodo. Asimismo, se puede encontrar la velocidad de remoción del líquido clarificado, la cual es igual a la velocidad de remoción de lodos por la diferencia de la concentración final del lodo menos la concentración inicial de la suspensión sobre la concentración inicial de la suspensión. Otro parámetro importante es la superficie del tanque, la cual se obtiene de la división del flujo afluente máximo sobre la velocidad igualitaria de sedimentación.
Este producto integrador tiene principalmente tres objetivos. El primero es calcular la velocidad de sedimentación experimental de una solución para una altura objetivo de la zona de lodos. Asimismo, se quiere dimensionar el área requerida para esta misma zona. El tercer objetivo es comprender los principios de un sedimentador. A continuación, vamos a presentar la metodología experimental que incluye los materiales y el procedimiento. Para el material se ocuparán 2 probetas de 1 litro cada una, carbonato de calcio, balanza analítica, vidrio de reloj, cronómetro, un agitador de vidrio, agua destilada, cuchara espátula y una cinta métrica. De continuación sería el procedimiento experimental. Lo primero sería preparar 2 soluciones de carbonato de calcio de 1 litro con diferentes concentraciones cada una. Después sería medir el diámetro de la probeta, igual la de 1 litro, y para ir midiendo la altura en función de las lecturas de volumen. Después sería agitar la solución ya estando dentro de la probeta hasta que se observe una mezcla homogénea. A continuación sería tomar las lecturas inmediatamente después de tomar el tiempo en que tarda en disminuir la altura de la interfaz de 25 mililitros. Y ya por último sería disponer la solución en el contenedor correspondiente. Aquí se muestra un poquito mejor cómo sería el procedimiento experimental. Primero sería pesar el carbonato de calcio según la solución que vamos a preparar, la concentración, que tiene que ser diferentes. Antes de introducir el agua destilada y el carbonato de calcio, deberíamos de medir las probetas con la cinta de medir, perdón. Y una vez que ya hayamos medido el diámetro, ahora sí procedemos a introducir la solución del carbonato de calcio, una en cada probeta. Ya por último sería anotar las lecturas inmediatamente después de tomar el tiempo en que tarda en disminuir la altura de la interfaz, 25 mililitros, ahí como se muestra en la imagen que viene marcada cada medición. Y ya por último sería depositar la solución en el contenedor correspondiente. Y bueno, eso sería todo de la parte de metodología experimental. Ahora se expondrán los resultados y discusiones. En cuanto a los resultados, las concentraciones utilizadas para esta práctica fueron de 0.1 kilogramos por litro y 0.2 kilogramos por litro, y el diámetro de ambas probetas fue de 10 centímetros. Para ello, se pesaron las cantidades correspondientes de carbonato de calcio, que serían 0.1 kilogramos y 0.2 kilogramos respectivamente, para poder tener la concentración deseada. Los tiempos medidos de sedimentación se muestran en las figuras siguientes, donde en función del diámetro se pudo conseguir la altura de sedimentación en cada tiempo. Aquí se muestra la gráfica de altura contra tiempo de sedimentación de la solución de 0.1 kilogramos por litro. El punto crítico del sedimentador es la altura de 5.1 centímetros y 29 minutos, como se puede mostrar en la gráfica. Para una concentración objetivo de la zona de lodos de 0.4 kilogramos por litro, la altura sería de 3.18 centímetros y el tiempo de 56 minutos es el que se tardaría en lograr esa concentración y llegar a esa altura determinada, es decir, una velocidad de 0.057 centímetros por segundo. Con las ecuaciones que vimos en el fundamento, el área del sedimentador es de 5.864.31 centímetros cuadrados, con un flujo volumétrico de 1000 mililitros por minuto. En la gráfica los números representan los pasos vistos en el fundamento. Ahora se muestra la gráfica de altura versus tiempo de la sedimentación de la solución de 0.2 kilogramos por litro. Una diferencia que podemos observar a simple vista es que la pendiente de la recta de la primera parte de la sedimentación tiene una pendiente menor a lo que es en la gráfica anterior. Esto quiere decir que con una menor concentración a primera vista se observa que es más rápida si hay una menor concentración de sólidos en el fluido. El punto crítico del sedimentador es a la altura de 4.7 centímetros y 56 minutos. Para una concentración objetivo de la zona de lodos de 0.8 kilogramos por litro, la altura sería de 3.18 centímetros y el tiempo de 79.5 minutos, es decir, una velocidad de 0.040 centímetros por segundo. Y, al igual que la diapositiva anterior, en base a las ecuaciones mostradas en el fundamento, el área del sedimentador es de 8.325.22 centímetros cuadrados, con un flujo volumétrico de 1000
mililitros por minuto. En base a los resultados, se afirma que para un tanque de sedimentación, al aumentar la concentración de la solución problema y lograr la misma cantidad de líquido clarificado, será más lenta la sedimentación y el área del sedimentador necesaria calculada será mayor. La velocidad con la que se produce la sedimentación al principio depende de la concentración de la alimentación, pero en las fases finales está determinada por la altura inicial. No obstante, dado que en esta situación la altura permanece constante, el factor que ejerce mayor influencia sobre la velocidad es la concentración. Esto último se traduce en una sedimentación más lenta gracias a las interacciones más cercanas entre las partículas de sólido, disminuyendo la velocidad de sedimentación. Como conclusión tenemos que el experimento de sedimentación del carbonato de calcio en agua muestra a pequeña escala cómo los sólidos se segregan del líquido debido a la influencia de la gravedad. Esto se debe a que el carbonato de calcio es más denso que el agua, lo que provoca que se asiente en el fondo del contenedor. Asimismo, sostiene que de acuerdo con los resultados experimentales, a medida de que la concentración en la solución aumenta, la rapidez de la sedimentación disminuye. Esto se evidencia en los datos, ya que con una concentración de 0.1 kilogramos por litros, la velocidad es de 0.057 centímetros por segundo, mientras que con 0.2 kilogramos por litro, la velocidad se reduce a 0.040 centímetros por segundo. Esto con el fin de alcanzar la misma cantidad de fluido clarificado. Estas son las referencias que utilizamos para nuestra práctica.